Dios me los bendiga a todos los que nos siguen sintonizando a través de este canal. Es una bendición para mí estar una vez más compartiendo con ustedes siempre de las cosas del Señor y de su palabra. Quiero explicar algo para los que me han venido escuchando desde el inicio. Voy a hacer un cambio. De hecho, hoy mismo lo vamos a hacer. El cambio es, decidí que invitar a mi hijo para compartir, y no sé de qué me va a empezar a preguntar o a platicar, para que la plática sea completamente orgánica y vaya fluyendo lo que realmente tenemos en el corazón, y yo me pueda salir del esquema de predicador que no es tan fácil para mí soltarme mi bosquejo, mi orden mental, etcétera, y la temática que normalmente uso cuando comparto algo de la palabra. Pero me he dado cuenta que en sobremesa, cuando platico con mi hijo, con algún otro hermano, salen tantas cosas buenas que son valiosas, ¿verdad? Salpicadas con el mixer de tantas cosas que se hablan, pero bonitas para recogerlas como espigas, pensamientos, y cada quien procesarlas como sienta en su corazón hacer. Es de esa razón que decidí empezar a hacer este tipo de transmisión y de reunión, pláticas que tenemos de una manera completamente orgánica. Así que me voy a sentir como cuando en algún momento dado me siento también con mi hijo y empezamos a platicar de diversas cosas, y de lo que más platicamos al final es de la palabra del Señor. Esperamos que pueda ser de bendición para ustedes en cada una de las cosas que vayan surgiendo por acá. Amén. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que cuando empezamos a disfrutar de la palabra del Señor, pues también se vuelve diferente, ¿verdad? Nuestra búsqueda, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra es muchas cosas, medicina para nuestro interior, es una espada también que ayuda a separar el alma del espíritu, pero también el Señor la ha puesto como un alimento, ¿verdad? Yo creo que estos momentos de la palabra son como ese alimento que no solo sirve para nutrirse, sino para disfrutarse, pues, ¿verdad? Entonces yo, tal vez la parte que quizás a veces nos sentimos más nerviosos es porque hay una cámara enfrente, pero en realidad el día a día, hablar del Señor, como le aconteció a los discípulos, que nunca hubo un instituto, ¿no? Como las iglesias normales lo forman, nunca hubo nada más que exactamente lo que hay aquí, ¿verdad? Quizás solo que en vez de té o café había vino, quizás ahí entre ellos, y comida, mucha comunión, ¿verdad? Y el hablar de la palabra del Señor era algo muy natural, ¿verdad? Yo creo que eso es parte de lo que estamos haciendo acá, pues, ¿verdad? Creo que la doctrina tiene su lugar, ¿verdad? Tiene su lugar, la enseñanza, el reordenar la palabra, pero el también vivir día a día, recoger la espiga que el Señor tiene para nosotros no es menos fascinante, ¿verdad? Entonces yo, tengo muchas cosas que quizás pudiera participar aquí en este canal de Marvin Leo para hablar o preguntar también, ¿verdad? Pero una que me llamaba mucho al corazón ahora, que antes de venir, es la oración de la que conocemos como la oración del Padre Nuestro, la oración que el Señor enseñó, porque siento que no solo por curiosidad, que también tengo mucha curiosidad, pero también creo que esa
esa forma en la que el Señor enseñó, ¿verdad? Que les dijo, cuando un discípulo le preguntó al Señor, según Lucas, esta es la enseñanza del Señor, ¿verdad? Encontramos la oración del Padre Nuestro en dos citas, Mateo 6 y Lucas 11, ¿verdad? Lucas 11 deja entrever que la oración del Padre Nuestro es una enseñanza directa del Señor, ¿verdad? Entonces yo creo que a mí me gustaría aprender, ponerme bajo esa enseñanza, y también lo que tú tengas guardado en tu corazón de tantas veces quizás que pasaste por esos pasajes, ¿verdad? Sacar lo que vos has sentido de eso, porque sabemos que la oración es un tema gigante, pero la oración es de las cosas de nuestra práctica espiritual, de lo más fundamental que hay, ¿verdad? La palabra, la oración, y esta oración no puede seguir siendo para nosotros tan trivial, pues, ¿verdad? Yo creo que el mundo católico la sublevó en algún punto y después se volvió solo una simple repetición, costumbre, ¿verdad? Pero se perdió quizás la verdadera esencia, y el mundo evangélico la perdió por completo, pues, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros rescatamos esa tremenda revelación que el Señor deja ahí, ¿verdad? Porque son siete peticiones grandes que el Señor dice, ustedes van a orar de esta forma, pues, ¿verdad? Pero no sé si tú tenés algo que se te venga al corazón, que te conecte, que te haga decir, esto es lo que el Señor nos quería decir, ¿verdad? Tiene que haber algo más que solo repetir y ponerte de castigo 7 Padres Nuestros, ¿verdad? Ya, tiene que haber algo más, ¿verdad? Obviamente. Yo estaba pensando ahorita que estabas hablando acerca de la oración. Tal vez uno antes de empezar a saber cómo orar, en el sentido de qué decir, deberíamos pensar en bajo qué esfera es la que yo debería de orar. Normalmente la oración que no deberíamos de practicar, tal vez pero muy escasamente, es la oración donde nosotros nos percibimos a nosotros mismos separados de. En el sentido, quiero explicar esto, ¿va? Separados de, yo tengo mis problemas, yo tengo mis cargas, yo tengo mis necesidades, y en base a eso empiezo a orar. Yo ya desde ese momento yo ya me separé. Me separé primero de Dios, que muy probablemente y seguramente no son las necesidades mías las que tiene Dios de su reino, ¿verdad? Y los pensamientos y los deseos que yo tengo, pues también no han de ser los que tiene Dios. Entonces, nosotros empezamos o creemos que la invitación a la oración es cuando nos vemos en esa necesidad, y es cuando menos nos invita la Biblia, nos invita a Dios a orar, porque la oración esa tiene su lugar como una oración de emergencia. Tal vez yo la ubicaría en aquel clamor de Pedro cuando le dice al Señor, sálvame, que estoy pereciendo, cuando se está ahogando en el agua. Entonces pega un grito y le dice al Señor que lo salve. Aparte de esas escasas oraciones que nosotros no deberíamos estar inclinados a ella, la oración más elevada es la oración unitiva, la oración que nos une primeramente con Dios por medio del Espíritu Santo, y también nos une con el cuerpo de Cristo. Es interesante que esa es la plenitud de la oración que uno pudiera practicar. Entonces, previo a ver los detalles de lo cual uno pudiera hablar, sería bueno que abordáramos un poquito sobre esa forma unitiva
que Dios está esperando de nosotros en la oración. A ver, lo voy a explicar brevemente. Ahí por Romanos 8 dice, nosotros no sabemos orar como conviene, ¿verdad? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El sentido es, nosotros no sabemos qué orarle a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va moviendo para que lo hagamos como Dios realmente quiere que lo hagamos. Y en todo caso, es el Espíritu el que intercede, el que hace la oración a través de nosotros. En otras palabras, nos convertimos en un instrumento del Espíritu Santo, que es el que está echando a andar todos los planes eternos de Dios hasta la consumación de los siglos. Amén. ¿Verdad? Entonces, por un lado, la oración nos está conectando directamente con el plan eterno de Dios, del cual nosotros no sabemos nada, a menos que estemos unidos con el Espíritu Santo y el sentir del Espíritu Santo se vuelva un clamor, una intercesión, un sentimiento que comparte el Espíritu Santo con nosotros, y unidos con Él le oramos al Padre para que el Padre desarrolle el plan eterno que está Él esperando desarrollar al tiempo presente. Así es. Pues ese es estar unido con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso le llamo yo una oración unitiva. Pero de ahí también está la oración que nos une con el cuerpo de Cristo, de la cual uno lo ve en ese pasaje que mencionabas tú de Mateo, cuando esa oración del Padre Nuestro no es la oración del Padre Mío. Sí, tan solo el título que le han puesto, que no está malo el título, ¿verdad? Porque el Señor dice, ustedes pues orarán así, Padre Nuestro. Y la Biblia no dice, ustedes pues orarán así, Padre Mío, ¿verdad? Como para hacer algo muy particular. Pero si nosotros nos damos cuenta, nuestras oraciones, aunque estén diciendo Padre Nuestro, nuestras oraciones son privadas, son individuales y enajenadas del cuerpo de Cristo y mucho más de los planes eternos de Dios. Entonces tenemos oraciones personalizadas, oraciones con propósitos egocéntricos, oraciones que no tocan el corazón de Dios, porque ninguna oración, Amén, ninguna oración que esté fuera de la unidad con el cuerpo o de la unidad con el Espíritu Santo es una oración como lo que Dios ha pedido para nosotros. La única oración que podemos nosotros considerar elevada es esa oración unitiva. Nos tiene unidos al cuerpo y los tiene unidos con el Espíritu Santo para orar al Padre. Eso sería lo que, digamos, te podría decir a priori con respecto a la oración. No, hay muchas cosas, ¿verdad? Quisiera recalcar como para recordar, ¿verdad? Porque no nos... Aquí para los que están viendo y escuchando, no nos pusimos de acuerdo para esto, sino solamente para hablar de manera orgánica y esporádica la palabra, ¿verdad? Pero recordando, yo veía 7 peticiones, o sea, que el Señor enseña a hacer en esta oración. Entre ellas está Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Tres primeras que tienen completamente que ver con el Señor, no con nosotros. Y 4 más, el pan nuestro de cada día. Todos nos lo sabemos de memoria, esta oración, por eso es fácil identificarla. Por eso no me pongo a leerla directamente, pero el pan nuestro de cada día, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos, no nos metas en tentación y líbranos más que del mal, líbranos del maligno, dice en otras versiones que creo que está más acertada. Entonces, definitivamente, bueno, son 7 peticiones, creo que es el número de la perfección ahí, ¿verdad? Al final, la conexión, o sea, si el Señor quiere llegar al punto de darnos pan, de perdonarnos, de librarnos de la tentación y librarnos del maligno. Pero como tú decías, principalmente la
unidad. Y aquí está marcando el Señor una oración que viene a causa de que un discípulo le dice: Señor, mira, Juan le enseña a orar a sus discípulos. Enséñanos a orar a nosotros. Y yo te digo algo, yo veo cuando uno analiza la oración a lo largo y ancho de la Escritura, yo diría que hasta la parte esa que hemos visto, la segunda parte, las 4 peticiones después que mencionas tú de la oración del Padre Nuestro, están mal orientadas de cómo las hemos aprendido. Déjame exponerte mi punto de vista, ¿verdad? Porque el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nosotros siempre lo asociamos con nuestra comida, ¿verdad? Con nuestra necesidad básica. Pero en la realidad, nosotros sabemos que el mismo Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el maná en el desierto, que figura de esa palabra que es Cristo, que debe estar en nosotros, era algo que caía constantemente todos los días. Tanto que hasta para entrar al día de reposo recogían el doble. Era el único día que podían recoger el doble para tener siempre comida para el día de reposo. Entonces, si nosotros aplicáramos lo que dice acá, digamos, las otras 4, si me las puedes describir, el pan nuestro bien podría referirse a la palabra diaria que yo necesito. Dámela hoy. Amba. Ahora, sigamos con la otra. Perdona nuestras deudas, pero como nosotros perdonamos. Sí, ahora, notemos por qué el Señor dice, le enseña a los discípulos a perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No está diciendo el Señor perdona nuestros pecados propiamente, sino que las deudas a las que se refiere el Señor ahí son asuntos del gobierno de Dios. Por eso es que Él hace referencia, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. No es un perdón, y la gran mayoría lo agarramos nosotros como que es el perdón. Hey, yo mentí, yo esto, yo lo otro, hice algún acto inmoral. Señor, perdona. Si está metido en todo ese asunto, eso yo no podría decir que no. Pero lo más profundo del perdón a nuestras deudas es: Señor, libéranos de todas las cosas pendientes que en tu gobierno tienes con nosotros, para que nosotros podamos serte útiles. Porque al final esa oración es un trabajo del creyente con todo lo que Dios está haciendo. Si yo lo que voy a hacer es unirme con el Espíritu Santo y no hacer que el Espíritu Santo venga a atender mis necesidades, yo a expandir las necesidades, dejé mis necesidades para pensar en las necesidades del reino. Amén. Venga tu reino. Exacto, dejé mi visión, mis propósitos para entrar en los propósitos de Dios. Es que nadie que se une con el Espíritu Santo va a terminar hablando de lo suyo, pues, ¿verdad? Imagínate una oración de estas: Señor, hay que acordar de mi carro nuevo, pues. No cabe ese tipo de oración. Por eso es que también para mí, en lo personal, tampoco cabe el hecho del pan nuestro y estar pensando en nosotros en que nos caiga la provisión diaria, ¿verdad? Sino es más bien que nos dé el Señor el alimento que necesitamos y que nos dé libertad, que no nos tenga aprisionados, para que nosotros podamos serle útiles a Él. Es un perdónanos en cuanto a tu gobierno. Y de ahí, el no nos dejes caer en la tentación. Por supuesto, tiene que ver con todos los aspectos. No estoy peleando y pensar que es estrictamente una cosa, pero lo más profundo es: no nos metas en la tentación, no permitas que yo pierda el enfoque, no permitas que yo me entretenga en otras cosas, porque está hablando esa alma piadosa que lo que quiere es serle útil al Señor y estar en unidad. Entonces, si yo estoy en unidad con el Espíritu Santo para orar, no tengo que tener tentaciones, no tengo que tener distracciones, ¿verdad? Y líbrame
de todo lo que el enemigo pueda hacer, porque él es contrario a todo lo que tú quieres hacer. Entonces, para mí es una oración mucho más elevada, y aunque podríamos deducir que esta oración tiene diferentes niveles, pero el que quiere encontrar el manjar de la oración del Padre Nuestro la tiene que ver bajo este punto de vista, y no tanto sobre todas las cosas muy naturales que nosotros vemos. Líbrame de la tentación. Yo estaba pensando en todas las cositas que se nos vienen, y líbrame del cachudo porque ahí lo tengo muy presente, etcétera. Pues, ¿verdad? Que sí tiene que ver, pero es muy básico ver la oración del Padre Nuestro desde ese punto de vista. Va más allá. La oración del Padre Nuestro es el manjar de nuestra relación con Dios para servirle a Él y no para servirle a nosotros. Amén. Definitivamente. Bueno, yo veía, pues, solo leyendo y sacando conclusiones, ¿verdad?, los entornos de la oración del Padre Nuestro, o por decir una palabra más conocida, los contextos de la oración del Padre Nuestro. Tenemos Mateo 6 y tenemos Lucas. Lucas se rodea de esa pregunta. Lucas decidió recordar de que el Señor está dando la respuesta de su corazón, que es lo que desea el Padre escuchar, y lo que Él, que vino a servir, también quiere que nosotros oremos al Señor. Nuestra comunión definitivamente está con Dios, está marcada por la oración, ¿ya? Porque la palabra, podemos decir que es lo que expresa a Dios. La alabanza, que es otra cosa, que la alabanza es lo que expresa a Dios. La palabra nos hace entender a Dios, pero la oración nos une a Dios por completo, porque por eso el Señor dice, sea hecha tu voluntad, ¿verdad? Es en la oración donde, digamos, llega el punto más álgido del creyente. Lamentablemente hoy la oración está tirada por los suelos a una vana repetición, ¿verdad? Y precisamente el Señor es muy severo, porque el entorno donde el Señor dice estas palabras, según Mateo, es referirse a los hipócritas, y exactamente eso dice Mateo 6:8. No sean como ellos, no sean semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. O sea que no está refiriéndose al pan. Podemos confirmar que no está refiriéndose al pan natural, porque las necesidades el Señor las conoce. Y tú predicaste hace tiempo, no creo que te acordes, pero predicaste hace tiempo de los 3 no que el Señor da en el Padre Nuestro. Mateo 6 revela los 3 no. Te lo puede decir solo para que tú te conectes un poco más. Aquí está el primer no: no seáis como los hipócritas. Antes de entrar a esta oración, el contexto de esta oración está en la advertencia del Señor. ¿Cómo no orar? Así creo que le pusiste tu tema. ¿Cómo no orar? Para aprender a orar hay que aprender a cómo no orar, porque el Señor lo advierte. Y el otro contexto, el de Lucas, es la enseñanza. Nadie puede orar si no aprende a orar. Nadie venga aquí a fingir que es experto en oración. ¿Alguien de ustedes me puede traer mi cuaderno y un lapicero? Tú, Sarita, por favor. Me es más fácil anotar con la mano que anotar en la computadora. Entonces, porque hay algunas cosas que quiero que no se vayan, sí. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias a este equipo, qué equipazo el que tenemos. Ya vamos a hacer una toma atrás de cámara para todos los... Ahí está, salud. Es que quiero después seguir con eso, pero solamente quería tomar nota de algo que me llamó la atención que dijiste. La alabanza creo que, bueno, es la que con la que expresamos a Dios. Sí, es la que expresa a Dios. La palabra nos hace comprender, entender a Dios. La palabra nos hace comprender.
Y la tercera, la oración nos une a Dios. O sea, confirmando un poquito lo que tú decías. Sí. Yo creo que yo quisiera que aquí, hablando así un poquito más libre, pongamos la oración en su lugar, pues, ¿verdad? O sea, el creyente, si viéramos lo severo que es el Señor, como lo fue con los fariseos, con la gente hipócrita, nosotros también cambiaríamos de actitud, porque es un asunto del interior. La diferencia esencial en la oración no está en lo que decimos, sino en lo que está dentro de nosotros, pues, ¿verdad? Porque ahí está la diferencia esencial. El Señor da 3 no. Te recuerdo el mensaje que tú compartiste. Imagínate, no seáis como los hipócritas. Antes de entrar a la oración, les advierto, no sean hipócritas. El segundo no uséis vana palabrería. Ese es el segundo no que revela Mateo. El tercer no seáis como ellos que piensan que Dios no conoce sus necesidades. Sí, yo creo que si el creyente no tiene esa fe, entonces que clame como Pedro: Señor, me estoy ahogando. Que llame a los ancianos, que oren por él porque él tiene necesidad, ¿sí? Pero esta oración no es esa. Esta oración más elevada es una oración, creo que me gusta ese concepto que tú has dicho de unitiva, ¿verdad? Nos une al Señor, ¿verdad? Ahora, hay, creo que el epicentro de lo que pudiéramos decir de esta oración está en: venga tu reino y hágase tu voluntad, pues, ¿verdad? O sea, es más que claro que esta oración no se está refiriendo a nosotros, ¿verdad? Se está refiriendo al deseo del Señor. Entonces, ¿cuánto necesita nosotros que estamos en el ambiente de la iglesia, cuánto necesita el creyente volver a esto, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos todos volver a esto? Es tanta la urgencia que el Señor, antes de su venida, se tiene que proveer de un ejército de santos que hayan aprendido bien a orar. Y aprendido bien a orar, no estoy refiriéndome a hacer esas oraciones pentecostales que nos elevaban nos hacían vibrar hasta la piel, entre gente que tenían vozarrones para orar, sin menospreciar una oración de clamor como esa. El Señor se quiere propiciar un ejército y se lo va a propiciar. Luego se va a propiciar. Yo estoy seguro que el Señor está enseñando. No sé, desde los púlpitos cuesta verlo. Aún nosotros en las iglesias tenemos un buen tiempo de no hablar sobre la oración. Lo hicimos un tiempo atrás y tantas cosas más que hay que hablar, que no hemos tenido el tiempo para recapitular cosas como estas. Yo estoy rebobinando algunas cosas ahora que me tocaste esto. Pero yo creo que Dios se tiene que armar, se va a armar, se está armando de un ejército de gente que ore para su venida. ¿Por qué? Porque tiene que haber una iglesia fiel que diga: ven Señor Jesús, ¿verdad? Y ese ven Señor Jesús encierra: ven Señor Jesús porque estás llevando a cabo tus planes, ven Señor Jesús para hacer esto, para hacer tu voluntad. O sea, no es solamente una angustia de ven, ¿verdad? Sino es el estar unidos, a ese propósito bendito que nos muestra el plan eterno de Dios. Así que definitivamente en lo último del tiempo presente, la oración va a ser indispensable. Dios siempre ha tenido que echar mano de gente especial para poder llevar a cabo su obra. O sea, si Dios decidió a limitarse con el hombre, tiene que incentivar al hombre para que trabaje con él, ¿verdad? Desde el momento en que Dios mismo se hizo hombre, se limitó.
y limitó todo lo que él podía hacer. Imagínense ustedes la humildad de nuestro Dios, que el Dios creador del universo se tuvo que comprimir en una sola persona, en Jesús, y caminar entre los seres humanos, y por más milagros que hizo, era un Dios limitado por un cuerpo humano. Dios decidió trabajar todo en la era presente de esa manera, hasta que Él vuelva en su segunda venida y Él ya venga glorioso y con todo el esplendor que demanda la gloria del Señor. Pero mientras eso pasa, el Señor, el Dios, el Verbo, se limitó en Jesús, pero sigue limitado en su iglesia, que es su cuerpo. Ahora, ya limitado el Señor, o saca fieles, aunque sean 2, 3, pero tiene que sacar a los fieles para que estos que clamen, oren, porque sin oración, tenemos que reconocer que la oración, sin oración, nada de Dios se mueve. Ahora, que nosotros no oremos y que de todos modos sigan sucediendo las cosas, yo les podría asegurar que a saber cuánta gente está orando por nosotros. Yo siempre he creído y siempre he visto, ayer mismo me sucedió un milagro que ni siquiera me ha dado tiempo comentárselo a Lidia, porque hasta hace 2, 3 minutos antes de que empezáramos el programa vino. Entonces no hemos tenido la fortuna de platicar, pero ayer mismo me sucedió un milagro a mí. Y yo les puedo asegurar, hermanos, por la palabra, que Dios no hace nada sin primero consultarlo con los fieles que saben orar. De hecho, un pasaje de Génesis, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, decide Él la destrucción, que es lo que va a pasar al final de la presente edad, como una figura. Y dice, ¿cómo he de hacer yo algo? Dice el Señor, sin consultarlo primero con mi siervo Abraham. Dice, no puedo yo obrar si yo no le cuento a Abraham lo que yo pienso hacer. Y precisamente lo que quería Dios al final con Abraham era que orara. Porque le dice, lo que pasa es que supo a quién decírselo. Voy a ir y voy a destruir Sodoma. Y viene Abraham y le tiende el corazón a Dios, un hombre que está unido con Dios. Y le dice, no, y empieza a clamar. Abraham, Señor, si hubieran 50 justos, tú no destruirías la ciudad. ¿Verdad? Y el Señor le dice, no, si hubieran 50, pero es que no hay 50. Y ahí vemos nosotros esa intercesión de un hombre con el corazón de Dios, porque Dios ya tiene pensado sacar a Lot y a su familia, pero no lo puede hacer a raíz de que no ha habido quien clame para que Dios tenga la razón de poder rescatar a Lot y a su familia. Y con todo eso que se quedaron varios, pero Dios tenía la necesidad de rescatar a Lot, pero no encontraba cómo hacerlo. Y eso es lo que tal vez de la oración nosotros no lo hemos entendido. Y no lo hemos entendido por una razón. Porque tenemos muy humanizada la oración en nosotros. Pensamos que es la cartita que hay que sacar cuando nosotros estamos necesitados. No la cartita que hay que sacar para nosotros estar en comunión con Dios y participando de su plan. Decía un predicador, un evangelista que yo conocí, decía, yo hago más cuando no me ven que cuando me ven. Porque cuando no me ven estoy orando, cuando me ven estoy predicando. Entonces nosotros no nos damos cuenta que a veces una palabra, un pequeño mensaje, una obra tan sencilla, cargada de la voluntad de Dios, de la unción de Dios, del propósito de Dios, es cualquier cosa. Sí, exacto. Entonces, pero como solo la oración es un medio egocéntrico de ver nuestras necesidades. Si nosotros no nos desprendemos de eso, no, hombre, por lo menos no vamos a hacer la iglesia con el ministerio de oración que el Señor requiere. Para las emergencias hay que cada quien cuando las tenga. Es que cuando alguien las tiene ni necesidad hay de decirle a la gente, oremos, no, ahí está, órenme por favor, ¿verdad? Ahí está todo el mundo, casi hasta la gente. Es que es increíble, pues, ¿verdad? Y yo en una ocasión estaba en un lugar predicando y había
una persona de esa localidad odiando a la iglesia donde yo fui a predicar. La odiaban, no sé, en la realidad no me enteré por qué. Pero mientras que yo estaba en esa campaña, en ese tiempo todavía yo trabajaba como evangelista, él vituperio cada día. Pero un día le vino una necesidad terrible, se puso enferma, una hija, yo ya no me recuerdo mucho. Y no teniendo qué hacer, no se le ocurrió otra cosa más que llegar a buscar al pastor de la iglesia donde yo estaba y a decirle que por favor con el evangelista que estaba, que por favor oraran por él. Y ahí nos abrieron la puerta. No, es que hasta un inconverso encuentra, cuando hay desesperación, la oración. Entonces yo creo que la oración no puede ser como aquel extinguidor que se tienen en las oficinas, ¿verdad? Y de una vez dice, ¿verdad? Quiebres el vidrio en caso de incendio. ¿Va? Cuando ya se está incendiando nuestra vida de las penas y las aflicciones, ahí vamos nosotros a orar. Sí es oración, pero es lo más rudimentario que podríamos hablar de la oración. Hablar de ese tipo de oración, para mí, sería un desgaste hacerlo en este programa. Por eso es que yo creo que nos está conduciendo el Señor a hablar de algo mucho más elevado que ese tipo de oración. Sí, la verdad es de que ya cuando nos examinamos, ¿verdad?, ante estas palabras del Señor Jesucristo, nos vemos tan escasos, ¿verdad? ¿Ya? Porque nosotros somos dados a la acción, ¿verdad? Pero en esta oración somos invitados también a ver qué tanto estamos contemplando al Señor, ¿verdad? Qué tanto estamos considerando su palabra. En ese primer punto que dice el Señor, santificado sea tu nombre, yo quería como contarte a ti, ¿verdad? A través de muchos pasajes, hay muchos pasajes, pero Dios no es santificado cuando nuestro espíritu no está puesto en confianza y paz a su palabra. Lo santificamos cuando decidimos creerle y temerle a Él. Cuando decidimos atesorar su palabra en nuestros corazones. Cuando decidimos que clamamos para que su palabra sea creída, ¿verdad? Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento, como dice Números 20:12, Jehová dijo a Moisés, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y así hay muchos pasajes que hablan de santificar al Señor y todos están ligados. Podría darte una lista grande, pero digamos uno del Nuevo Testamento, Pedro, más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demanda razón de la esperanza. Es decir, lo santificamos cuando decidimos creerle a Él y temerle a Él y no a los hombres, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, cuando ponemos su palabra en alto, pues, ¿verdad? Yo creo que nosotros como iglesias orgánicas definitivamente necesitamos volver a esta oración, ¿verdad? Y decirle, Señor, pedirle al Señor, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Definitivamente que para Dios emitir un juicio sobre los hombres tenían que darles un tiempo. No podía emitir un juicio al Señor sin darle un tiempo al hombre. Sodoma y Gomorra, para referirnos a ese ejemplo de Abraham, qué hermoso que el Señor no quiera hacer algo sin antes decirle a su amigo Abraham y de que sobre todo que este hombre le empiece a pedir la voluntad de Dios, pues, ¿verdad? Eso es maravilloso, pues, ¿verdad? Pero ¿por qué si el Señor sabía lo que iba a pasar, no los anuló desde antes?
¿Por qué no los anuló desde antes? No, tenía que juzgar el Señor, tenía que corromperse Sodoma y Gomorra al punto que lo hicieron, para el Señor poder juzgar, ¿ya? Y que hubiera un hombre como Abraham, que no sé si lo dijo, pero sí lo practicó, que dijera, o lo practicó: santificado sea tu nombre, Señor, que tu palabra sea puesta en alto, ¿verdad? No nos damos cuenta porque tenemos una ola, un sistema que está atacando y decimos: no, hombre, pero sí, el hermano está hablando de muchas cosas, pero el mundo está al revés. Como ahora lo de la familia está todo torcido. Como tú lo decías, los padres no son padres, los hijos no son hijos, es un hotel, esa casa no es hogar, o es hogar sin H, pero al final eso no es la familia que el Señor decidió. Y nosotros decimos: ¿pero por qué? Pues sí, es que es necesario que el Señor juzgue a los hombres y juzgue a los suyos. Y es aquí donde nosotros podemos meternos en el papel de Lot y en el papel de Abraham, sobre todo de Abraham en este caso. Ahí te voy a decir algo interesante en esa frase de santificado sea tu nombre. Resumiendo, voy a decir lo mismo que tú dijiste, solo que tal vez en otras palabras. El santificado sea tu nombre, es decir, yo no tengo la razón en nada y tú la tenés en todo. Y ahí resumiría yo lo que es santificado sea tu nombre. O sea, el santificar es dar la razón de naturaleza, la razón de acción, la razón de lo que me pase a mí. Si me pasó lo que me pase, santificado sea tu nombre. O sea, tú tenés razón, sea Dios verás. Sea Dios verás. Ese sería el pasaje, digamos, que resume: el santificado sea tu nombre, sea Dios verás, y todo hombre mentiroso. Entonces yo santifico el nombre de Dios cuando le estoy dando la razón a Dios. Pero si vemos nosotros el por qué Cristo pone como primer punto santificado sea tu nombre, mientras que le estamos dando la razón al Señor, nos estamos desvinculando de nosotros mismos. O sea, el primer punto de la oración es un desquebrajar esa percepción que nosotros queremos tener de nosotros y que de alguna manera no la avale o no la apruebe Dios, ¿verdad? Por eso es que yo digo que las que presentan la necesidad muy propia son las oraciones de pura emergencia, en las que ya estamos tan abrumados que le expresamos a Dios nuestra necesidad y que Dios no la entiende, pues, ¿verdad? Como alguna persona que entra en un colapso nervioso por alguna situación que está viviendo, bueno, pues se le acepta, pues, ¿verdad? Yo recuerdo que en alguna ocasión estábamos con Mercy en algún lugar donde estábamos recién casados y era peligroso, y ella empezó a entrar en cierto pánico comprensible, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios nos ve a nosotros y de repente nos desajustamos en la vida, que no deberíamos de desajustarnos, que ahí está la paz del Señor, está el gozo, está la llenura del Espíritu, etcétera. Pero nos desajustamos en un momento dado y Dios viene y en ese desajuste nos escucha y nos atiende, ¿verdad? Como las oraciones insensatas de Job, ¿verdad? Que no puedo decir yo otra cosa, ¿verdad? Oraciones insensatas de un justo, pero que abrumado con lo que vivía. Ya nosotros viviéramos la 10ª parte de Job, es capaz que nos ponemos una soga y nos ahorcamos. Entonces el Señor le toleró a Job un montón de expresiones a raíz de que estaba comprendiendo lo que le estaba pasando. Esas son las oraciones de pura emergencia. Pero la oración que Dios nos mete empieza diciendo: digan pues, santificado sea tu nombre. Si yo empiezo a practicar el inicio de la oración, inmediatamente me estoy desvinculando de mí, porque estoy diciendo: todo lo que me puede pasar, Dios tiene la razón. Todo lo que Él quiere hacer, Dios tiene la razón. Todo lo que va a suceder conforme a lo que dice Él, así es como se debe. Hay algo que ajustar. Exacto. Hay algo que ajustarlo, tiene que ajustar Dios. No mis deseos, no mi propósito, no mi voluntad. Hasta para hacer la obra del Señor.
porque también los que nos involucramos en la obra del Señor tenemos un ideal y soñamos con tener una iglesia, pero según nuestro concepto. Soñamos con evangelizar y que las almas se salven según nuestro concepto. Dios nos ha mandado a presentar el evangelio, porque la salvación de las almas es un milagro que solo lo hace Dios. Entonces, dejar eso en las manos del Señor. Santificado sea tu nombre. Pase lo que pase, yo ya estoy desvinculado. El resto de la oración ya me es más cómodo a mí, porque desde el inicio mismo exactamente, yo cedí, pues, verdad. Pero ya me puse en el lugar de Dios. Ese sería, digamos, o sea, lo lindo de una oración que nos está llevando desde el mismo inicio. Desde el mismo inicio nos está diciendo, esta oración no son para tus necesidades. Esta oración es para que tú me sirvas a mí. No, y habla el Señor definitivamente. Esta oración, a pesar de que, como tú dijiste, es Padre nuestro, no Padre mío, está en el contexto de que el Señor les dice, no sean como los hipócritas, que salen a las calles a orar. Ustedes cierren su puerta, entren a su cuarto, echen llave y ahí oren al Señor en el secreto. Ya. Al final, bueno, creo que tenía razón un escritor de la contemplación que decía que la genuina soledad nos lleva a amar a nuestros hermanos y a la comunión con el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Ya? Porque hay una soledad dañina, enfermiza, ¿verdad? Es el que se está alejando porque quiere estar fuera del cuerpo de Cristo. Esta oración, el Señor dice, ora en el secreto. Y si lo haces en el secreto, el Señor te recompensará en público, ¿verdad? Pero definitivamente, aunque es algo que el Señor espera de cada uno de nosotros, lleva al corazón corporativo, pues lleva el sentir corporativo, ¿verdad? Que nosotros le oremos al Señor en conexión a su cuerpo, ¿verdad? El Señor no quiere, o sea, me gusta mucho porque el Señor está combinando las cosas, ¿verdad? A veces creemos que comunión o estar conectado al cuerpo de Cristo solo es en la reunión, ¿ya? Esta oración es la muestra que no es así. Esta oración es personal, pero no individual, ¿ya? Es personal completamente. Es como tú lo dijiste, es aprender a unirnos a Dios por medio del Espíritu, o aprender a unirnos al Espíritu para llegar al Padre, y al cuerpo de Cristo para llegar al Padre, ¿verdad? Porque yo creo que la reunión de la iglesia es más una cuestión de expresión y de práctica de lo que cada uno de nosotros vivimos, pues, ¿verdad? Pero me imagino una reunión de iglesia donde todos viven realmente la verdadera oración del Padre Nuestro, donde todos estamos conectados a la voluntad del Señor, pues, ¿verdad? Yo creo que esto a los creyentes nos prepara de manera individual a cada uno para ser fuertes corporativamente, pues, ¿verdad? Porque ¿quién puede separar, quién puede negar ahora los que estamos acá que el reino es el cuerpo de Cristo? Y cuando le decimos al Señor, venga a tu reino, no va a venir solo a Lidia, ¿verdad? Sino que va a venir en su cuerpo, en su iglesia, ¿verdad? Pero ¿a dónde está preparando el Señor a esos creyentes? Si no es a puerta cerrada. Aquí en esta Teófilo, a puerta cerrada, el Señor prepara los mensajes más corporativos para las iglesias. A puerta cerrada el Señor está preparando los sentires más profundos del cuerpo de Cristo. Y por eso para muchos la oración no funciona, creo yo, pues, porque todo es cuando hay un cierto orgullo, cuando hay un elocuente que puede hablar y puede orar, ese es el que se quiere parar y casi hacer un recital con la oración. Y este sentir de la oración, como es algo tan íntimo que lo perdemos de vista, no lo consideramos a veces tan necesario, pues, ¿verdad?
pero yo he querido recalcar, básicamente hemos tocado, casi que te digo, claro, ¿verdad? Hay muchos más pasajes, muchas más cosas, pero de manera general hemos tocado. No, muy, muy hermoso lo que se ha podido. De verdad que no, muchas de las cosas que hemos hablado no las había considerado de una manera sistemática como ahorita lo tengo en mi mente. Es más, si me invitaran a compartir sobre la oración, tendría mucho material que he logrado ensamblar y ordenar en mi cabeza para hablar acerca de la oración. Yo veo en esos no que decís tú que yo alguna vez predicar que no me recuerdo, ¿verdad? Pero el cuarto no. sí, ese es el cuarto no me recuerdo, pero me llama la atención, ¿verdad? De que no seamos como los hipócritas. Y los hipócritas les encanta aparentar, les encanta que la gente les vea como grandes oradores. ¿Y por qué el Señor recalca, como en aquel pasaje de Eclesiastés, dice, cuando te acerques a Dios, no te des prisa en hablar, ¿verdad? Sino sean pocas tus palabras, ¿verdad? Entonces, esa actitud que Dios siempre está pidiendo en la oración, nos lleva a mostrarnos que la conexión en la oración debería de ser menos esquematizada, ¿verdad? Por nuestra parte mental, que elabora todo, ¿verdad? Y lo redacta todo. Y conectarnos con esa parte de nuestro ser que se conecta, ¿verdad? Con el todo, ¿verdad? Y ahí entra en las necesidades, porque por último hay una parte con la que nos debemos de conectar y es con la vida misma, en las necesidades. Nosotros en el fondo nos cuesta orar por otra persona, a pesar de que sabemos que hay hermanos que están pasando el Niágara en bicicleta, como decía el hermano Otto. Sí, exacto. Y cuando nos dicen que oremos, ahí está esa oración difícil, esa oración como pan en seco, que no nos pasa a raíz de que en la realidad no tenemos conexión. No nos hemos conectado ni con la vida, ni con nosotros, ni con Dios, ni con el espíritu, ni con el cuerpo. Pues cero conexiones, pues, ¿verdad? Entonces estamos en nuestro encierro interior y lo peor, en esa nuestra egonarrativa interna que tenemos, en el cual estamos solo esquematizando todas las cosas y sin tener un poquito de conexión con esa parte de nosotros que sí está programada por Dios para podernos conectar, ¿verdad? Y lo perdemos a raíz de que todo lo queremos esquematizar por la oración, dista de ser discursos, dista de ser palabras elaboradas. No van a palabras. No van a palabras. Ellos solo hablan por hablar. Exactamente. De pasar de una calidad, de cantidad a calidad. Exacto. De que nosotros somos dados a hablar, no a procesar, ¿verdad? Aún hasta, voy a terminar yo con esto, en las oraciones corporativas, o sea, las oraciones que hacemos con los hermanos, la Biblia es clara cuando dice que nos pongamos de acuerdo, para no estar haciendo aquellas oraciones donde uno lo que escucha es un bullicio de gente, pues, ¿verdad? Yo hago la aclaración, hermano. Yo he estado en muchos lugares donde me han invitado, por lo menos antes me invitaban, ¿verdad? Y a veces hay necesidad de alguien. Al final, me recuerdo bien que estuve en un lugar donde alguien me dijo, mire, ¿podría orar por nuestro niño? Y habían unos 5 o 6 hermanos líderes acompañándome. Yo les dije, claro, voy a orar. Y yo empiezo a orar por el niño y todos no hallaba ni cómo orar yo, porque me aturdí de oír tantos clamores distintos, cada quien orando por su cuenta. Entonces vine yo y como vi así, yo me callé.
Entonces se callaron. Entonces cuando se callaron, dije, bueno, entonces, ahora sí empiezo a orar. Cuando empecé a orar, otra vez. Entonces, sin darnos cuenta que ese no es en la realidad. Si investigáramos en la Biblia, nos daríamos cuenta que esa armonía, esa conexión es más vital que un clamor que lo hemos mal confundido con un par de pasajes por ahí en la Escritura que no los hemos entendido muy bien. Pero si hablamos del Nuevo Testamento, y vamos a dar cuenta de la importancia que tiene de que yo tenga conexión. Si mi hermano Sam me dice, hermano, ¿por qué no oramos por tal cosa? Lo más grande para mí, para empezar a orar, es conectarme con él. Si no, mejor que ore él y que yo ore por mi cuenta. Pero si no me conecto con él, entonces ¿por qué vamos a estar orando juntos? Entonces, notemos que la oración es conexión. Conexión con la necesidad, conexión con el cuerpo de Cristo, conexión con el Espíritu Santo, conexión con el plan eterno de Dios. Conexión, conexión, conexión. Y nosotros, con nuestra manera tan técnica de desarrollarnos, todo esquematizado. Ahora recuerdo como el menú memorizado del mesero. Exactamente. No tienen. Y a verlo solo dice, tengo esto. Exactamente, algo así, ¿verdad? Por inercia empieza a hablar, no procesan. No hay contenido. Claro. No, y creo que sí, lo que nos comenta aquí a todos como verdaderos hijos del Señor está muy adentro, nuestro espíritu, muy adentro. ¿Por qué vamos a vivir tanto en la superficialidad de una oración vaga, de una oración de vano palabrerío? ¿Por qué no vamos a acelerar? Porque somos buenos para hablar, pero no para escuchar, ¿no? De ese tipo de oración es la que a veces cuando alguien dice, hermano, ¿qué tal si antes de hacer tal cosa mejor oramos? Y le pesa a medio mundo orar. Porque sabe que al final de cuentas es un material de relleno y hasta un consuelo religioso, ¿verdad? No nos vamos a ir al paseo si no oramos, no vamos a jugar el partido si no oramos, no, hombre. ¿Entiendes? Entonces, ese cubrir religioso, por supuesto, ¿verdad? Llega un momento, especialmente la juventud, la generación emergente, que dice, y ese protocolo, pues, ¿verdad? ¿Para qué? Ese protocolo de orar para comer, ese protocolo de orar porque vamos a salir de viaje, orar porque vamos a jugar un partido de fútbol, ese gesto protocolar religioso cada día cansa, pues. Pero si nosotros descubrimos la esencia de la oración, no, es que no vamos a querer hacer nada si no estamos conectados. Amén. Bueno, vamos a terminar. La verdad que bien hubiéramos podido hablar mucho más acerca de la oración. Apenas tocamos técnicamente el primer punto, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Sí. Entonces yo creo que si Dios te pone y me volvés a inquietar, lo vamos a hacer así como lo hicimos ahora, muy hermoso, sin tanto, más para el comentario que para la predicación. Si a mí me hacen que bosqueje, me restringo a predicador. Aquí me sentí verdaderamente Leo Vélez. Así que creo que es el primer programa en el que me siento no apenado por la diversidad de opiniones que pudiera dar. Algunas podrán estar atinadas y pedimos disculpas y todos tienen el derecho a juzgar, porque creo yo que así se debería hacer la palabra, ¿verdad? Escudriñarlo todo, retener lo bueno y pongan a un lado lo malo. Pero nos sentimos cómodos de hablar lo que al final de cuentas está en nuestro corazón. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos, ¿oyeron? Gracias.